Nuestro trabajo es proteger la verdad para que nuestros hijos no vivan lo que nosotros vivimos. Ven al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Es muy importante para nosotros tener esta oportunidad de poner la foto en este muro. En general representa a las víctimas de la dictadura, pero más allá de eso, de que fueron efectivamente víctimas, en este caso mi papá, ellos eran líderes, eran representantes de un proyecto político de transformación de la sociedad y nosotros estamos muy orgullosos de eso. Por lo tanto, estas es las actividades que nosotros desarrollamos con el Museo de la Memoria en búsqueda precisamente de la memoria, la reparación y la justicia. Quiero dar las gracias de nuevo a todas las personas que hacen posible esto y que esto no se olvide y que nunca más ocurra. Yo creo que eso es para las nuevas generaciones, que entiendan el amor, la convicción y los valores siempre están presentes y cada uno de los que está aquí representan eso, los valores de Chile. El museo es una escuela. Las personas aprenden a comunicarse, a hacer conexiones. Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Jugamos mucho, muchísimo. Fue una juventud, una niñez de juego, que yo, comparándola con la niñez de ahora, no la veo, digamos. Jugábamos, por ejemplo, cuando éramos chicas,
teníamos una casa, teníamos gallinas en el patio atrás de la casa. Y las gallinas pasaron a ser parte de nuestros personajes de juego. Entonces la gallina, ella tenía una gallina, yo tenía otra, y jugábamos al tecito, con las plantas, con, qué sé yo, con las piedras. Jugamos mucho, 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 mucho. Y cuando vivían ahí dice que mi abuela encontraba que eran tan felices que como que tenía susto de esa felicidad que ella sentía, como de sentir que tenía una familia como súper feliz, digamos, que no tenían problemas, que no tenían grandes lujos, pero que tenían todo lo que ellos... Mi abuela también tiene una historia difícil de infancia, así como Lopi se vino a otro país, mi abuela perdió a sus padres y quedó como en la calle, tuvo que hacerse cargo de sus hermanos más chicos. Entonces encontraba que me decía que encontraba que eran tan felices que como que le daba susto. Que no podía ser realidad. Que como que no podía ser verdad. Yo creo que hay una potencia, una fuerza en la gente joven en general que lo importante es que se pueda canalizar adecuadamente. Afortunadamente en la época en que yo era joven las cosas se canalizaban tan perfectamente que se ha llegado a criticar eso como algo negativo, como si el tomar posiciones y defender una idea sea algo impropio. Y la verdad es que yo pienso que el ser humano tiene casi la obligación, por el hecho de ser humano, de defender sus ideas. En esa época éramos bastante utópicos. Claro, con la fuerza de que la juventud decía, en Vietnam vamos a ganar. Martin Luther King en el 67, 69 estaba en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Cuba era nuestra luz y cuando murió el Che, combatiendo por las ideales, había dicho yo dejo Cuba, no quiero estar, me voy a esta acá. Había un grupo que se iba a ir a África a combatir. Entonces era una utopía mayúscula, en la cual uno no podía estar ajeno. Había mucho esfuerzo, muchas ganas de hacer cosas. Una multitud de gente, tanto chilenos como extranjeros, llegó a Chile, estos extranjeros, porque el proyecto de la Unidad Popular era un proyecto que en ese momento conmocionó al mundo. Era la primera vez que un candidato de izquierda triunfaba en las elecciones y la figura de Allende ya era conocida en el exterior. Como presidente de Chile, asumo plenamente la responsabilidad que el pueblo me ha entregado y como presidente de Chile tengo fe, confianza absoluta en la responsabilidad de ustedes. Este es el gobierno de ustedes, el gobierno de los trabajadores, con las manos de ustedes, con el esfuerzo de ustedes, con el ejemplo de ustedes, con la responsabilidad de ustedes, con el sacrificio de ustedes, trabajando más y produciendo más, con la lealtad revolucionaria de ustedes, con la unidad más monolítica del pueblo, sin sectarismo, con actitud comprensiva para los que han sido nuestros adversarios de ayer y quieran venir junto a nosotros, marcaremos por el camino de la libertad para construir la sociedad chilena que tiene el derecho nuestra patria de vivir con el esfuerzo y el cariño de todos nosotros. Adelante, camaradas, venceremos nuevamente. Y de repente me di cuenta que el cine, o tuve una intuición de que el cine era como la mezcla perfecta entre poesía y política. De alguna manera se me cruzó ahí se me formó una idea. Siempre, como que en ese momento, para mí era muy claro que el cine tenía de ventaja sobre las demás artes narrativas, digamos, que era inmediatamente político, inmediatamente utilizable, inmediatamente útil.
Bueno, esto cambió el año 70, el mismo primer año, ya a mediados de año, cuando se elige a Salvador Allende, en septiembre, ya ahí empieza a cambiar la cosa. De hecho, varios compañeros nuestros salieron de la escuela para hacer una tarea política. Entre eso estaba Guillermo Can, estaba Carlos Flores, que decidieron no seguir estudiando cine y empezar a hacer inmediatamente documentales. Había una urgencia política. Pero ahí también entramos a la política directamente en el sentido de que aparte de buscar formas de expresión personal, de transformar la sociedad a través del arte, había que hacer trabajo in situ. Y entonces yo con otros un par más entramos al MIR y rápidamente nos pusimos a trabajar en formar un equipo audiovisual dentro del MIR. O sea, nos adosamos a los periodistas que estaban trabajando en la parte audiovisual y haciendo un centro de agitación y propaganda. Y formamos un grupo de apoyo, como 50, hay gente de cine, de teatro. Y se formaron lo que se llamó el CUP de cineastas. Que habían comunistas, de izquierda cristiana, independientes. Ya en 70 ya había llegado Pato Guzmán, Pablo Lavarra, Sergio Castilla, puros jóvenes de distintas procedencias. Y ahí se juntó la gente en una asamblea y se hizo el manifiesto de los cineastas. Antes que cineastas somos hombres comprometidos con la realidad política y social de Chile. Yo creo que Carmen era así, era muy expresiva, era muy segura de sí misma. Yo siento que ella se expresó muy bien como lo que ella era. Como actriz también, ella trabajó un tiempo como actriz, le gustaba ser actriz, le gustaba mucho ser actriz. Y me acuerdo que se peleaba de alguna manera con Nelson Villagra, porque Nelson Villagra decía, tú no debes ser actriz. Decía, no, sí puedo hacer. A ver, decía, por ejemplo, muéstrame qué pasa si llega un tipo a asaltarte. Bueno, qué sé yo, le pego un rollazo en los cocos y lo tiro al suelo, decía. Sí, eso haría, sí, eso haría. Yo tenía una actitud así media, no sé si se usa la palabra ahora, de chora, así como chorita. Pero era muy, era muy simpática y además muy estudiosa. Le gustaba mucho entonces era la simbología y la dramaturgia eran como los grandes temas que habían en la escuela. Y a ella le gustaba mucho eso. Y de las cosas que más hemos compartido es que era un gallo muy bueno para disfrutar la vida, que efectivamente era un hombre con convicciones súper claras de sus ideales, de lo que quería, de lo que hacía, pero también un gallo muy particular porque le gustaba disfrutar. Entendía que una cosa era la lucha y otra cosa era el disfrutar la vida. Y en ese sentido, entonces, él era una persona que era muy de sus amigos, de pololear mucho.
yo lo viví como algo súper entretenido porque me iba al departamento donde vivía mi hermana sola, donde siempre había mucha gente, y gente con mucha barba, con mucho pelo largo, donde se fumaba, se escuchaba música. Entonces, para mí eso era una maravilla, el ir a ese departamento. A mí me gustaba mucho ir para allá o salir con mi hermana. Siempre las vi a mis dos hermanas muy unidas también, muy juntas, a la Loli y a la Carmen. Y yo como mirando desde la infancia estas hermanas que yo admiraba y que yo un poco quería ser como ella. Llegó a la escuela en el segundo año, yo entré en el primer año. En el segundo año llegó Jorge y llegó Pablo Perelman, también llegaron juntos, de Santiago. Y nos llamó mucho la atención porque primero era muy grande, ya tenía el pelo largo, hablaba poco pero hablaba bien y le gustaba la fotografía. A eso llegó. Y a mí me gustaba la fotografía y empezamos a conversar, nos hicimos muy amigos. Y ya venía Jorge con ideas políticas. Estábamos todos creciendo a esa cosa política en los 60, en que no sabíamos si éramos políticos o cineastas o artistas o hippies. O sea, estaba todo mezclado. Se nos ocurrió hacer teatro de guerrillas, que me acuerdo que en algunas actividades participó la Carmen. Consistía en lo siguiente: inventábamos en la noche una secuencia, o diríamos un acto, de 3 minutos, con texto, lo aprendíamos, entonces íbamos a la calle Ahumada, nos parábamos en un lugar y cuando hacíamos así, listo, señoras y señores, a esto hay que cambiarlo, y usted, yo soy el presidente de Chile, hacíamos un pequeño sketch contra el gobierno, contra la policía, y nos preparábamos para salir arrancando. O sea, teatro de impacto. A mí me saca muerta de este valle, que para eso hemos venido de todas partes y al fin tenemos un lugar donde vivir y juntos tenemos que defenderlo. Yo no me vuelvo atrás, compañeros. Y si alguno de ustedes tiene miedo, para eso vimos hartos aquí que no nos tiembla nada la mano, que con escopetas, tiras y palos tenemos que defenderlo. ¡Ahora tenemos un nuevo evangelio! ¡Empuñar el fusil! Jorge era súper Mateo en cuanto al trabajo. Es bien curioso, pero la mayor parte de los buenos fotógrafos de cine que yo conozco fueron muy malos alumnos en el colegio. Sí. Y Jorge es un caso notable, porque todos los colegios del mundo no terminó ninguno, era un desastre. Y cuando agarró este oficio, o sea, cuando se dio cuenta que era bueno para eso y que le gustaba, se convirtió en muy poco tiempo en el gallo que lo sabía todo. Conocía los equipos, conocía la luz, conocía sensitometría. Era muy bueno, muy trabajador. Además de ser naturalmente muy buen camarógrafo por su físico y por su sentido plástico, porque o sea, lo que más hacía Jorge era dibujitos y su interés por la plástica era súper fuerte. Pero al mismo tiempo era súper intuitivo y muy rápido de cabeza. Y por otro lado, claro, estaba pensando si Jorge era bien social, o sea, era bien animal de grupo y de conversa, pero
pero también era un tipo que se abstraía y se metía para adentro y podía estar horas dibujando, leyendo, haciendo. La decisión de hacer A la sombra del sol se toma justo antes del golpe. Y el productor, que era un dueño de una salas de cine, era un exhibidor en realidad. ¿Ya? En mi oficina fue esta reunión, creo, sí, en el centro, nos reúne y nos dice, señores, es muy divertido esto, dice, yo tengo todo para hacer una película. Tengo ya la cámara arrendada, tengo el material importado, que en esos años era muy largo el proceso de importar el material. Los tengo ustedes, que son los mejores técnicos de Chile. Lo único que me falta es el director y el tema. Es lo único que me falta. Pero lo que me interesa es empezar a filmar al tiro, porque yo he invertido plata y quiero recuperar la plata. Y nos quedamos todos ahí mirándonos. Ahora, era como ponerle delante una zanahoria a un conejo. Entonces, las ganas de hacer una película en nosotros era enorme. Jorge y yo habíamos filmado a Fidel, nos había tocado, cuando vino Fidel a Chile, filmar en la parte del norte de su viaje. Y cuando estábamos siguiendo a Fidel en el norte, una tarde fuimos a ver a Pedro de la Barra, que era un director de teatro viejo, que vivía en Antofagasta. Nosotros éramos muy amigos de su hijo, de Pablo, y don Pedro de la Barra nos contó esta historia. Nos dijo, mira, hay una historia, ¿por qué no hacen una película? Nos contó la historia. Entonces, cuando se produjo este vacío, nos quedamos sin guión con Enrique Cud, que era este productor, yo propuse esta historia. Y parecía súper bonita la idea y ya, partió. En el fondo, el tema es una especie de justicia popular, es el tema. Entonces se estaba planteando un tema de justicia popular en el medio del golpe, ¿te das cuenta? Y nosotros lo único que decíamos, pucha, claro, interesante el tema. Rápidamente decidimos armar equipo juntos con Silvio y embarcamos a Waldo Rojas como escritor, un poco para tener un tercero, para tener un triángulo ahí, para inventar la historia como guionista, y fue bien espectacular, o sea, fue muy fluido, el trabajo con Waldo fue exquisito, el trabajo con Silvio fue súper bueno. Fuimos al norte, en Antofagasta, a averiguar si este caso fue realmente verdadero, así era, y después empezamos a recorrer dónde había sucedido este caso. Y fíjate que los artículos de prensa de la época no decían dónde. En un pueblito del norte, pero no decían cuál. Y empezamos a recorrer, buscando como el lugar, y no lo encontramos. Y de nuevo se produce una cosa mágica ahí, porque buscando el lugar llegamos a Caspana. Este lugar ideal, bueno ya, filmemos aquí, bueno, ya, este lugar es perfecto para la película, así que filmemos aquí nomás. Al poco andar, nos empiezan ellos mismos a contar de que ahí había sucedido. Antes de partir, se iba el camión con los equipos hacia el norte. En el camión se fue el chofer, el Jorge y la Carmen. Y ahí, en ese viaje, ahí fue. Ahí se cruzaron y ahí se hicieron pareja. Y se fue el flaco, yo me voy
me voy en camión. Y se pegó el viaje en camión desde Santiago, en esa época, hasta Caspana. Imagínatelo. Y ahí se fueron conversando y ahí se habrán hecho pareja. Creo que paz y amor, ahí estuvo. Ellos eran paz y amor. Eran tranquilos, se amaban. Y llegamos en el camión con el Pepe de vuelta a Calama y está la Carmen, que es script con sus hojas y su archivador, con su clip y no sé qué, y está el Flaco con la cámara, y está Pablo que dirige, y Silvio, y bueno, todo el grupo. Y yo veo como a lo lejos al Flaco y veo a la Carmen, y la Carmen se me acerca y me abraza y me mira y me dice, tengo que explicarte algo. Y yo la miro y le digo, ya, después me lo cuenta. Y bueno, aparece el Flaco y nos damos un abrazo y qué sé yo. Y claro, a mí ya, ahí ya me cayó la teja. O sea, era evidente, era como... No me lo había cortado por carta, aún. Y yo creo que acababa de suceder algo. Tampoco era que estuviera escondiéndome. No sé, se habrán dado un beso un día antes, 2 días antes, no sé qué. Los clappers de la Carmen con Jorge y los clappers eran maravillosos. La Carmen le tiraba besos, los clappers eran con flores. Todas las clappers tenían una flor. ¿Cómo conseguía las flores la Carmen en ese desierto? No sé, pero conseguía la flor para hacer los clappers. Entonces era muy bonito. Sonido, corre, cámara, corre. O le daba vuelta el clapper y le tenía cosas escritas por atrás. Amor por la vida, amor por el mundo, amor por un Chile más libre y más justo. Amor por la vida, amor por el mundo, amor por un Chile más libre y más justo. Yo trabajé con ella como actriz en una película en La Tierra Prometida de Miguel Litín. Ella hace de actriz con el Nelson Villagra. Tenía que caminar sin zapatos, era invierno, no tenía ni un problema, caminaba pata pelada en el campo con las espinas y todo.
Me acuerdo haberle estado sacando espinas de un pie una vez a la Carmela con una pinza que había pisado un cactus, no sé qué cosa, y no podía caminar. O sea, aperrada, actrices aperradas. No estaban las condiciones como ahora que si no llega el motorhome uno filma. Miles de hombres se llenaría, a la tierra colores la cubriría, y la tierra chiquillos se engendraría, y de nuevos vivientes se cubriría, y de nuevas canciones y de sonidos, Bueno, a mí como director y director de fotografía, entonces tuve una relación muy cercana durante todo el rodaje con Jorge, pues era mi brazo derecho. Jorge era mi camarógrafo, ¿te fijas? Y a mí me encantó trabajar con él. Era una persona muy inteligente, muy sensible, pero tremendamente sensible. Y comprendía, pero uno no necesitaba repetirle nada, porque inmediatamente sintonizaba con lo que uno buscaba, ¿no? Pablo y yo hablábamos con él cuál era la sensibilidad que buscábamos y él conectaba instantáneamente, ¿no? Eso era bien impactante en Jorge, que entendía por sensibilidad y casi cero palabras. Esa cosa tan fuerte cuando hicimos esa película, ese grupo que estuvo allá arriba, nos creamos una relación muy fuerte porque en el mismo momento que nosotros estábamos filmando, estoy hablando de febrero del 74, en Calama, en el regimiento de Calama estaban fusilando gente. Porque no podía ser que el país donde yo nací, el país que yo conocía, de repente me lo cambiaran. Y sentí que era mejor seguir trabajando adentro de ese país para ir ayudando a que ese país recuperara sus raíces en el fondo, porque nos quitaron las raíces. Era como que de repente tu hogar, te dijeran, ya no es su hogar. Es el hogar que nosotros queremos, no el que usted quiere. Vivimos una etapa que yo nunca me detuve mucho tiempo a pensar en cómo fue y qué te pasó a ti. Lo que sí te recuerdo, siento que cuando volvimos a Santiago no entendíamos nada. O sea, como que se hubiera detenido este momento. Lo que sí te puedo decir es que yo no sé, creo que nadie nos cuestionábamos ni nos preguntábamos qué pasa mientras estábamos haciendo esta película, que la historia también nos llevaba a meternos fuerte. O sea, no sé si era una metáfora, había ahí algo extraño con esa historia, ¿no? O quizás solo fue amortiguar o atenuar lo que nos estaba pasando a nosotros en Santiago, que era como se había terminado todo el cine, la publicidad. O sea, ¿qué publicidad? El documental, no había dónde filmar, ¿qué hacemos, no? Era una pregunta bien... Esa sí era una buena pregunta que nos hacíamos nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Fue una experiencia, mientras duró, fantástica, muy buena. De hecho, a nosotros nos postergó el golpe, o sea, la verdadera horror, digamos, no lo vivimos hasta un año después. Cambio. Conforme. En este momento me llamó Domínguez, secretario de Marina, y me decía que fueran los 3 comandantes en jefe a pedir rendición al presidente. Vos sabés que este gallo es chueco. Consecuencia, es al revés la cosa. Si él quiere, va al Ministerio de Defensa a entregarse a los 3 comandantes en jefe. Yo hablé personalmente con él. Le intimé rendición en nombre de los comandantes en jefe. Y contestó con una serie de garabatos nomás. O sea, quiere decir que a las 11 cuando lleguen los primeros pericos, ahí que lo que va a pasar. A las 11 en punto se van a barrer.
evacúe la moneda, va a ser más fácil asaltarla. Una vez bombardeado, asaltado con el Win y con la infantería. Hay que decirle a él. Conforme. Vamos a esperar nomás que evacúen los edecanes y los carabineros. Conforme. Bien. Afuera. O sea, carabineros que están en contacto son leales. Los carabineros que rodean son leales. A nosotros se retiraron, pero todavía no sabemos a dónde, y si acaso se han entregado a Mendoza, o si acaso huyeron nomás. O sea, está sola la moneda. Está sola la moneda, o sea, no hay carabineros. Todavía queda... Es una sorpresa cuando uno se encuentra con una foto de los cabros que no conoce. Hay tantas que hemos visto, pero me ha pasado, bueno, ahí me acaba de pasar con uno del flaco. Hace un tiempo atrás encontramos una foto, apareció a través del Avero, en que está el flaco y la Carmen besándose. Y bueno, era impresionante verlo, era lindo. Era nuevo, era como un pedacito de ellos, nuevo. Hay que tomarlo preso. Y también hablé posteriormente con el edecán naval, quien me confirmó de que Allende está en la moneda. Entonces hay que estar listo para actuar sobre él. Nos vale matar la perra y sacar la moneda. Exacto. Lo único que estamos esperando es que salgan los edecanes y los carabineros. Puesto 3 de puesto 2. 2 mensajes para el general Pinochet de general Lee. Habla general Martín. Primero, estudiar posibilidad allanar estudios Radio Magallanes. Continúa transmitiendo. Cambio para un entendido en el primer mensaje. Ya, QSL, mi general. Mi general Lee, para mi general Pinochet, estudiar posibilidad de allanamiento a Radio Magallanes, pues aún está transmitiendo. Deme rollo si está correcto. Conforme, escuchado, voy a dar la orden. Ya, perfecto. ¿Me copió puesto 1? Puesto 1 me copió, puesto 3. Era tan... se ve en la foto lo buena persona que era Jorge. Y la Carmen también. Era un ángel, en realidad era incapaz de hacer nada malo, incapaz de hacer daño a nadie. Existe necesidad urgente de emitir proclama Junta Comandantes en Jefe. Deme su entendido para continuar. ¿Cuánto? Corre aquí. Existe necesidad urgente de emitir proclama Comandante en Jefe. Puesto 2, aquí puesto 3. Necesidad emitir proclama Comandante en Jefe urgente. Deme rollo si está correcto. Comprendido y correcto. Junta Comandantes en Jefe. Es decir, 2 puntos en su esencia. Reiterar unidad absoluta, Fuerzas Armadas y Carabineros. Deme su comprendido. Ya, perfecto. Reiterar unidad absoluta, Fuerzas Armadas y Carabineros. Esa es la referencia. Deme rollo. Continúa. Estas consecuencias a fin de derrocar gobierno marxista. Deme su comprendido. Estas lucharán hasta las últimas consecuencias con el fin de derrocar el gobierno marxista. Deme rollo. Qué recuerdo. ¿Quién iba a pensar que por pensarlo iban a matar? Conforme, continúa. La mayoría de los obreros y la población civil dan su respaldo total a este movimiento. Corre aquí. La mayoría. Por un lado, era un estreno, una película chilena. Estábamos todos nerviosos, porque seguramente que había gente que sabía más de lo que le estaba pasando a la Carmen y a Jorge. Yo no sabía, a mí se me acercó la Carmen, me parece que fue ella,
Y me dijo, Frida, ¿nos podemos ir a dormir esta noche a tu casa? Y yo ni lo pensé, le dije sí, al tiro. Y tenía una pieza yo en la casa. Bueno, y pasó la película y yo me fui para mi casa y Andrés Orrego en la citroneta trajo a la Carmen y a Jorge. Estaban asustados, de verdad, sobre todo la Carmen. Estaba muy asustada. Y yo también estaba nerviosa, pero tratamos de conversar tranquilo. Tratamos de hacer que no era para tanto, que había que dormir y que al otro día íbamos a decidir, ellos iban a decidir qué hacían. Yo tenía un hermano que se murió, pero que poeta y esquizofrénico, pero muy lúcido, y le encantaba la Carmen. Y todo el tiempo se dedicó a decirle, Carmen, tú mañana no salgas a ninguna parte, quédate encerradita aquí en la casa. No, decía ella, no, porque el flaco se va a ir y yo tengo que estar con él. Y el Lalo le decía, deja que vaya solo, déjalo que vaya solo, pero quédate aquí en la casa. Bueno, no se quedó, por supuesto. Bueno, y me acuerdo de Jorge también, que tenía como una agenda en la mano y dijo, mira, me dijo, yo tengo una cosa segura y tranquila. A mí, si me toman preso, si me torturan, yo de todas maneras no voy a hablar. De todas maneras, eso lo tengo absolutamente claro. Yo no voy a hablar. Y de ahí salieron, porque ya no sé qué hora serían, y se fueron. 10 de la mañana más o menos, la hora que se presume que fueron detenidos, en una esquina que siempre concurría, Bilbao con los Leones. Entonces más de alguien tiene que haberlos visto, pero nadie dijo nada. Y nadie se ha acercado a nosotros en todos estos años a decirnos que vio cuando los detenían, quiénes los detenían. Pero sí sabemos que eran 2 hombres y una mujer. El día 29 de noviembre, cuando los chiquillos bajan en Bilbao con los Leones, que venían de la casa de la señora Frida Charín, donde habían pasado la noche celebrando el estreno de la película La sombra del sol. Y los pilló el toque, se quedaron ahí y al día siguiente iban a la casa de Jorge, de mis abuelos, a buscar materiales para irse a su trabajo. Y es a la bajada de la micro cuando los interceptan estas personas, uno de ellos la flaca Alejandra, la mujer, y uno de los hombres era el guatón Romo. Y ahí, bueno, se les pierde el rastro, digamos, de ahí en adelante nunca más los vieron. Nunca más se les vio con vida. Y fue muy rápida la desaparición de ellos. Se les pierde el rastro a fines de diciembre del 74. Uno de las personas que estuvo con el flaco, que probablemente sea el último que lo vio, que cuenta que vio a través de al flaco hablando con un pelado y vio un gesto del flaco. Así que de retrocedió, o sea, como así. Y yo siempre me he imaginado que al flaco le dijeron que la Carmen se les había ido en la tortura. Y yo creo que eso puede haber sido la última barrera de contención del flaco. Como muchos otros, murieron por la dignidad. O sea, los detenidos desaparecidos sirven para marcarnos y crearnos el dolor, la herida que provoca la muerte de ellos, digamos, para marcarnos para siempre, para asustarnos, para dolernos, para eso lo hicieron, digamos. Mi mamá no se murió tranquila, mi papá tampoco se murió tranquilo. Y te pasan la pelota a ti, ¿no? Es como que hay que seguir buscando, que hay que seguir en esto. Entonces, churra, no la encontraron ellos, no tuvieron respuesta, no tuvieron justicia. Me toca a mí ahora.
yo me voy a morir. Yo pasan los años, ya estoy más vieja. Es probable que yo tampoco sepa nada. Entonces se lo paso a mis hijas, que de alguna manera van a decir, uy, mi vieja también se murió sin respuesta. Entonces, ¿cómo nos tenemos que hacer cargo también de esto? Entonces da rabia porque el que se murió no se pudo morir tranquilo y para adelante también dejáis a otro con una cuestión que no tendría por qué tocarle, digamos, ¿no? Difícil. Realmente te hablan de perdón, te hablan de tanta gente. Yo a los 40 años el golpe dijo que había que pidieron perdón. Yo he visto cómo hicieron mierda a mi familia. Hicieron mierda. Y eso puede que genera rabia. Entonces, pero también me conformo de que a pesar de todo, nos juntamos y nos reímos y estamos muy unidos. El daño yo creo que sigue y va a estar siempre. No hay dinero, no hay palabra, no hay justicia que pueda repararlo. Jorge sigue estando presente en nuestra vida, vivo, pero también con un dolor tremendo. Está siempre la ambivalencia de querer saber y no saber, ¿no? Es como, yo siempre digo, quiero saber dónde está, pero cuando yo sepa eso voy a saber cómo la mataron. Y quiero saber o quiero pensar, porque claro, igual yo siempre pienso que ella está en el mar, ¿no? Eso me da tranquilidad a mí. Yo me la imagino en el mar, a lo mejor nada que ver, pero para mí es como eso, me la imagino, no sé, y cuando yo me meto al mar, de repente converso con ella. Entonces ahí digo yo, no quiero saber, no tengo ganas de saber los detalles, pero por otro lado siento que tengo que saberlos, que necesito saber esos detalles. Entonces es la ambivalencia de querer saber, no tener el valor. Quiero justicia, quiero verdad, pero al mismo tiempo es como que mejor me la imagino en el mar, ¿no? Como que pinto un poquito la escena, ¿no? Andaba en la micro y donde andaba preguntándome, ¿estará ahí? ¿Estará ahí? Fui al campo y veía un sitio pelado y se están acá. O sea, fue toda la estadía estar preguntándome dónde iba, si ahí están. Iba al mar, o sea, porque no se sabía todavía lo del mar, y me preguntaba, ¿y si lo hubiesen tirado? O sea, era esa cosa constante. ¿Estarán acá? ¿Estarán acá? Es una tortura. Llévense mis documentos, llévense mi nombre y mi RUT, llévense mi ropa y baúl, no me faltará ni una razón para vivir, llévense la cruz, llévense la carne y el ataúd, llévense su guerra y su paz, llévense sus juegos de azar, no me faltará ni un motivo para respirar. Llévense mi sal, llévense el imperio del sol, llévense el carbón, su fuego que nos ahuyentó, llévense la fe, la de quien ayer no gritó, no me faltará una forma de caminar, llévense su frontera que nos alejó, llévense el dolor y el candado que se oxidó, llévense la luz
que a nuestra sombra cegó. No me faltará ni un pedazo de mi cuerpo. Llévense el precio del valor de lo precioso, llévense su bien, que a la raíz hace mal, llévense su mal, que a la maleza hace bien. No me faltará un recuerdo que anhelar, llévense el rencor, que embarga el canto su voz, llévense la sed, que a nuestra agua mató, llévense la paz, patria que nos exilió. No me faltará, no nos faltará, no nos faltará, no nos faltará una razón para respirar. No me faltará mi paloma para amar. No nos faltará, no nos faltará. No nos faltará, no nos faltará una razón para respirar. Llévense llévense mis documentos. Así como de verdad, mi imagen es cuando aparece la lista de los 119. Yo creo que ahí se verbaliza algo que estaba dando vuelta. Yo recuerdo, quizás fue antes, no lo sé, pero ahí yo siento que hay un peso que tiene el decir las cosas. Porque aparece este diario y nosotros veníamos llegando de Viña con mi mamá. Llegamos de noche, creo que estaba la luz cortada, no me acuerdo. Y llegamos y había un ambiente raro. Mi papá estaba esperando a mi mamá, estaba una tía, la tía Nana, y como preparando que alguna mala noticia había. Y ahí le dicen a mi mamá lo que salió en el diario y todo. Y yo ahí siento que yo, por lo menos, para mí fue como, la Carmen no va a volver nunca más. Porque antes yo tenía la sensación de que, mira, en mi casa mi mamá tenía un bolsito. No sé si recuerdan esos bolsos como de feria, que eran como medios tejidos. Bueno, mi mamá tenía ese bolsito con pasta de dientes, con calzones, con toallita, con un montón de cosas que lo llevaba cuando iba a buscar a la Carmen. Entonces, ese bolsito era muy ambivalente para mí porque de alguna manera era que si estaba el bolsito, ella podía estar porque la iban a buscar al estadio, a Tres Álamos. Entonces, como que había una posibilidad, ¿no? Había pasta de dientes, ahí había cepillos de dientes. Pero cuando volvía al bolsito, es que no estaba, no la habían encontrado. Y yo solamente miraba el bolsito, era como que... Y no preguntaba y no decía nada, y a mí tampoco nadie me decía nada. Cuando aparece la lista, cuando uno es chico y dice, mueren como ratas, tú no piensas en todo el tinglado político que hay detrás, ¿no? Que esto es un montaje, que lo que te llega es que los mataron. Ahí fue un momento como guau, como churra. Mataron a mi hermana. Ahí fue muy, muy claro para mí. Después uno empieza a ver que esto es parte, como digo, del montaje, pero en ese momento ya no hay más idas y vueltas.
¿no? Ya murieron. Hay un diario que dice, y uno le cree a los diarios cuando es chico también. Entonces, ahí fue como, fue un peso enorme que cayó. Yo lo siento. Pero fue como un discurso que empezó, que me llamó la atención, porque coincidió con algunas cosas. Coincidió con que en la pieza que yo ocupaba, la que te contaba, había muchas cosas de Jorge. Era su pieza, de hecho. Yo ocupaba la cama de Jorge. Y la pieza donde mi abuela trabajaba era la pieza de su hijo, donde lo estaban esperando, igual como siempre, su pieza. De hecho, era la pieza del tío Jorge. Así era de alguna forma. Yo dormía en esa pieza. Yo creo que hubo algo simbólico para mí que pasó, que quizás no me lo dijeron, pero sí algo simbólico, y era que había una cómoda en esa pieza. Una cómoda donde se guardaba ropa. Ropa que, por supuesto, desde chico siempre nos decían que no podíamos tocar. Pero era ropa que era de Jorge. Y ropa que cada cierto tiempo se sacaba, se lavaba, se planchaba y se volvía a guardar. Y estaban sus chalecos, estaban pantalones, distintas cosas de Jorge. Yo igual las miraba como bien hippie, toda la ropa como que tenía, ¿cachai? Las camisas, unos chalecos que eran muy bonitos. Y de un día para otro esa cómoda ya no estuvo más. Ya no estuvo más esa cómoda. Y esa cómoda fue cambiada de pieza. Mis abuelos en su pieza la pusieron. Era una cómoda rectangular. Mis abuelos hicieron un arreglo en su pieza, hicieron un closet más grande y pues, súper doméstico lo que te estoy contando, y esa cómoda fue instalada en ese closet, pero ya no con ropa de Jorge, sino como una parte de otra estructura. Yo creo que cuando mi abuela regaló la ropa de Jorge, que yo sé que eso fue lo que hizo, yo creo que dejó de esperarlo. Hizo el ejercicio de tener que un poco entender que ya Jorge no iba a volver. Nosotros estábamos empezando a reorganizar el frente, ¿no? El sector, el medio cinematográfico para los 10 años, que fue un hito, ¿no? Para los que hacíamos cine, para la gente que estaba trabajando en esa época, recuperar la memoria de Jorge y la Carmen y transformarla en un poco el emblema del sector, del frente cinematográfico. Era como, fue un acto político, pero también fue una catarsis individual tremenda. O sea, ese acto, me acuerdo cómo lloraba la gente, era una cosa espectacular. Y fue realmente muy bueno, porque de ahí como que se nos hizo muy fácil movilizar a la gente que estaba en el medio en torno a la idea de organizarse y de hacer política desde el cine, ¿no? Desde la cultura. Mira, nosotros en una época formamos la APTA, Asociación Profesional de Técnicos Audiovisuales. Y una de las cosas que decidimos fue establecer el Día del Cine Chileno el 29 de noviembre. Es más, los primeros años que se celebró el Día del Cine, ningún cineasta trabajaba. Era un día libre para nosotros y nos íbamos todos a unos lugares que arrendábamos y ahí pasábamos el día del cine, donde todos supieron por qué era el 29 de noviembre. O sea, el Día del Cine se instituyó mucho antes del retorno a la democracia, y el Día del Cine tiene que ver específicamente con lo que significa para el cine chileno, para la sociedad chilena, el tener a dos personas, dos profesionales del cine, de además una talla bestial, que fueron víctimas de una dictadura salvaje. Lo organizábamos nosotros, en los primeros años hacíamos todo nosotros, todo. Hasta llevar las películas, conseguir las películas, todo el trabajo lo hacíamos nosotros, ellos exhibían nomás, ¿ya? Entonces apareció
el negocio. Entonces, como empezó a ser un éxito, entonces lentamente los exhibidores comenzaron a apropiarse de nuestro cine chileno y nos empezaron a echar para afuera de esto, ¿no? Yo creo que el 29 de noviembre deberá ser el Día del Cine, porque así se instauró cuando partió, digamos. Las cosas nacen en un momento y hay que respetar esos nacimientos. Hay falta de respeto en este país. Hay de nosotros mismos, digamos, ¿no? Falta de respeto con nuestros orígenes. Y ahí hay un origen. Se instituyó algo por una verdad y una necesidad y una convicción, por lo tanto deberá conservarse y celebrarse. Era el compromiso con el cine y ellos mismos como pareja, entonces era una cosa súper bonita porque hacían una cajita de sorpresa así agradable, bonita, era como una botellita que cumplía con todo lo que tenía que cumplir y tú levantabas y era un perfume exquisito. Mira, con el amor al oficio y el amor entre ellos. Yo creo que hablar de amor en esta época es como un poco anacrónico, ¿ya? Pero si yo le digo a alguien que si guarden algo de Jorge y de la Carmen, es el amor con que hicieron lo que hacían, cómo se relacionaron con su trabajo y entre ellos. Entonces, y la valentía, el esfuerzo, la decisión. Yo creo que al Jorge y la Carmen hay que recordarlo como una pareja de cineastas enamorados del oficio y de ellos. En un viaje dos almas se juntan para siempre. Él con su cámara al hombro logra la captura y su alma se enciende. Lo que más destaco de eso es la valentía, la fuerza, la convicción y la unión y la organización que tenían esas personas para lograr llevar a cabo, aún con todo lo que se les ponía enfrente mediante el Estado. Trabajando, complicidad verdadera. Ha sido una experiencia igual fuerte, o sea, darse cuenta de que en este lugar que se ve como un parque, en su momento fue un centro de detención, donde pasaron cosas tan brutales. En amor se siente en el aire. No sé, siento que para realizar un acto de tortura no se te tiene que olvidar que eres un ser humano y pensar en que todos somos iguales. Yo creo que lo más importante es como pensar en la mente que tienen las personas que pueden llegar a realizar estos actos. Amor por el mundo, amor por un Chile más libre y más justo, amor por la vida. Amor. La tortura en el contexto de dictadura militar, psicológico, físico, pero vemos que hoy en día y constantemente nos siguen torturando. Diferentes formas de tortura que hemos visto, quizás no solo aquí, pero en otras partes nos han enseñado que existen, nosotros las vemos constantemente en nuestra realidad, en los liceos, en desalojo, en cómo nos tratan, en las manifestaciones. En sí la tortura sigue existiendo, quizás de una forma más camuflada, pero sigue existiendo psicológica y físicamente, que lo hemos visto sobre todo nosotros los estudiantes secundarios.
El museo es una escuela. Las personas aprenden a comunicarse, a hacer conexiones. Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Primavera 1945. Apenas 6 meses después de la capitulación del Tercer Reich, se abre el juicio de Nuremberg. Con el objetivo de mostrar lo más ampliamente posible los debates, los aliados deciden una primicia mundial: grabar los momentos importantes del juicio, confiando la organización de la filmación al célebre director de cine John Ford. Todas las actividades ilícitas y delictuales que aquí se mencionan, excelentísimo señor, se hace con fondos públicos. Esto es lo que hace decir a don Manuel Contreras, pide al general Pinochet $600.000 más del presupuesto de 1975 para la neutralización de los principales adversarios de la Junta de Gobierno en el exterior. Con total desprecio de la vida y dignidad humana, con abuso sin límites de la autoridad e investidura que tenían, convirtieron a sus subordinados en despiadados asesinos y a una institución del Estado en un simple aparato o asociación de exterminio. Yo he llevado este proceso durante 15 años, siempre con la convicción que algún día se haría justicia. Que la pena que se impone a los sentenciados lo es por su responsabilidad de autores del delito de homicidio calificado de Orlando Letelier del Solar, sancionado en el artículo 391 del Código Penal. Nosotros siempre sentimos que los tribunales de justicia nos dieron la espalda. Y hoy día creo que el hecho de que Contreras y Espinosa vayan a la cárcel es un avance muy importante, pero también para los familiares detenidos desaparecidos, a nombre de la agrupación, por todas las mamás, las esposas, las hijas, hoy día están sintiendo que se les está haciendo un poquito de justicia. Ayer la prensa acá en Santiago decía que la transmisión directa de este proceso viene a constituir algo así como el 10º o 11º hecho noticioso más importante transmitido por la televisión en toda su historia, la televisión chilena. Esta exposición viene a visibilizar una realidad que cambió para siempre el destino de nuestro país y cuyos protagonistas también fueron muchos niños y niñas. Entonces sus voces es lo más importante, lo protagonista, las cartas, los diarios de vida, sus dibujos. Todo lo que fue un periodo muy duro, pero a la vez de mucho compromiso y de mucho jugarse por lo que creíamos, pensar en todos esos niños con los que trabajamos. Entonces rescatas a la infancia como es, ¿no? Con sus sueños, sus vivencias, sus temores, sus dolores. Y yo creo que estamos tan en deuda también con esos niños porque nosotros también quedamos con harto daño psicológico. Es importante mantener lo que decían delante, mantener la memoria viva, para que nunca más pasen a estas atrocidades que así como hoy en día está pasando en Palestina, también nosotros la sufrimos acá en Chile, también con niños que desaparecieron y la pasaron mal, y la pasamos mal.
expresando nuestro profundo agradecimiento al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Este es un espacio que honra la verdad y la dignidad humana y que hoy nos permite tender un puente de memoria entre Chile y Palestina. Conmovedoras y representativas fotografías y obras que hoy se presentan constituyen un impulso para que ahora y siempre se recuerde la universalidad de los derechos humanos y en particular la dignidad de cada uno de estas niñas, niños y adolescentes. Esta exposición es muy importante porque precisamente visibiliza lo que están pasando niños en otras partes del mundo, y en este caso en Gaza, todo el horror que están viviendo. El Museo de Memoria es parte de un pasado de sufrimiento también. Tiene un mensaje humanitario más grande. Eso es el significativo del Museo de Memoria. Santiago, 11 de septiembre, 1973. Buenos días, señor presidente, le escribe Marcela, 10 años de edad. Al ver incendiar la moneda, yo quisiera a usted preguntar si esas llamas destruyen los sueños que tienen los niños de esta sociedad. Y hasta allí pudo escribir cuando alguien entró. No se supo más de ti, el tiempo te borró. Pasaron los años y al fin tu bella carta se descubrió. Santiago, 11 de septiembre de 2073. Marcelita, el presidente de Chile, responde tu carta 100 años después. La historia siempre nos enseña que los sueños no se destruirán y las llamas un día se apagan, pero la esperanza no se apaga
jamás. La, ro, 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 ro. La, ro, 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 la, ro. Esta exposición viene a visibilizar una realidad que cambió para siempre el destino de nuestro país y cuyos protagonistas también fueron muchos niños y niñas. Entonces sus voces es lo más importante, lo protagonista. Las cartas, los diarios de vida, sus dibujos. Todo lo que fue un periodo muy duro, pero a la vez de mucho compromiso y de mucho jugarse por lo que creíamos, pensar en todos esos niños con los que trabajamos. Entonces rescatas a la infancia como es, ¿no? Con sus sueños, sus vivencias, sus temores, sus dolores. Y yo creo que estamos tan en deuda también con esos niños porque nosotros también quedamos con harto daño psicológico. Es importante mantener lo que decían delante, mantener la memoria viva, para que nunca más pasen a estas atrocidades que así como hoy en día está pasando en Palestina, también nosotros la sufrimos acá en Chile, también con niños que desaparecieron y la pasaron mal, y la pasamos mal. Expresando nuestro profundo agradecimiento al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Este es un espacio que honra la verdad y la dignidad humana y que hoy nos permite tender un puente de memoria entre Chile y Palestina. Conmovedoras y representativas fotografías y obras que hoy se presentan constituyen un impulso para que ahora y siempre se recuerde la universalidad de los derechos humanos y en particular la dignidad de cada uno de estas niñas, niños y adolescentes. Esta exposición es muy importante porque precisamente visibiliza lo que están pasando niños en otras partes del mundo, y en este caso en Gaza, todo el horror que están viviendo. El Museo de Memoria es parte de un pasado de sufrimiento también. Tiene un mensaje humanitario más grande. Eso es el significativo del Museo de Memoria. Estamos en esta inauguración del artista Nicolás Astorga, que nos propone una obra contemporánea muy interesante ligada a su biografía familiar. Siento que es una exposición que habla de la memoria y habla de la experiencia de personas que, por ejemplo, sufrieron del exilio y tal, pero desde un lugar más contemporáneo y más sensible de alguna manera o con otro tipo de sensibilidades. La memoria creo que es algo muy importante para hacer, bueno, el artista chileno. También ver las muestras que tiene el museo, que no las conocía, que eran las arpilleras. Me gusta mucho ver esta relación que hay con un artista contemporáneo más el archivo que tenía el museo. Que el arte contemporáneo esté retomando de nuevo la historia de Chile, que igual es importante tener memoria y no olvidarse de lo que pasó.
que los pasos toque 1000 años este sitio no borrarán la sangre de los que aquí cayeron y nos
Por eso recibir esta exposición dedicada a los niños y niñas ucranianos deportados y separados de sus familias pone de manifiesto la convicción de que la memoria no tiene fronteras y que los derechos humanos son un mínimo ético. Por eso el tema de esta exposición, No hay niños, hay gente, resuena con tanta fuerza. Nos recuerda que los niños no son un daño colateral de la guerra, son seres humanos con sus derechos, con la memoria, con sueños. Cada dibujo, cada testimonio, cada imagen que verán aquí en esta muestra refleja no solo el trauma, sino también la resiliencia, la esperanza y la fuerza interior de quienes han vivido la guerra desde su infancia. This museum is human rights, and it's very important for us, and I think it's one of the main places in Latin America which connected directly with human rights, especially with childhood. El museo es una escuela. Las personas aprenden a comunicarse, a hacer conexiones. Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.